Buenas, ¿qué tal gente? Vamos con la clase 0.2 donde les voy a contar cómo usar Python y una presentación así rápida de cómo programar con los elementos básicos. Bueno, lo que están viendo acá es Spider, o sea, el entorno de desarrollo que yo les recomiendo que usen para Python. Pueden usar otros, que como verán se ve bastante parecido a los que ya usaron MATLAB. Tienen acá a la derecha tienen una consola, acá tienen un lugar para escribir cosas, acá hay un script, digamos, que se puede ir ejecutando y qué sé yo, y acá tenemos arriba los botones para correr todo el script o bloques, ¿sí?, de código. Y estos botoncitos en azul son para debuguear el programa. Pero bueno, empecemos primero con la consola. Esta es una consola de Python 3.7, ¿sí? Y vamos a usar de Python en realidad un Python interactivo, un ePython, Interactive Python, ¿sí?, que tiene un par de ayuditas a la hora de escribir cosas. Esta consola se puede abrir no solo dentro de la IDE de Spider, sino que todos los que tienen Linux o también dentro de Anaconda seguramente creo, tienen una manera de abrir una consola por aparte. O sea, si hacen, por ejemplo, lo voy a hacer acá en Linux, ¿no? Eh, Vamos a elegir la aplicación terminal, ¿sí?, que lo que hace es abrirme una terminal. No la veo, acá está. Acá me abrió una terminal, ¿sí?, que es este rectángulo negro, que es una terminal de Linux normal. Si yo acá vengo y le digo abrime ePython 3, ahí está, me abre esta misma consola que estamos viendo dentro de Spider, ¿sí? Pero ya que estamos, voy a trabajar directamente dentro de Spider. Exit para salir. Ups. Tengo el teclado en castellano, vamos a inglés. Ahí está. Exit, sale. Exit, salimos de la consola. Bueno, así que estamos acá en Python. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a empezar por lo más fácil. Vamos a empezar por definir escalares, ¿sí? Yo puedo asignarle a la variable a el valor 2. Entonces, queda asignado, así, solo escribiendo eso. Si quiero ver cuánto vale a, enter, y me devuelve el valor de a. También puedo definir strings poniendo comillas. Ups. ¿Sí? Pongo nada, escribo algo, ¿sí? Y ahora b es una lista de caracteres. Puedo usar comillas simples o dobles. También existen las comillas triples, ¿sí? Puede ser C igual, abro comillas simples, escribo algo, cierro, enter. Y cuando quiero imprimir C, me devuelve lo que tiene eso. Podemos probar con comillas triples, que funciona así. Abro las comillas triples, escribo lo que quiero. Incluso puedo hacer un enter, escribir más cosas, otro enter, escribir más cosas, y cierro con comillas triples, que no son más que tres comillas simples una detrás de la otra, enter, y ahora d, la variable d, es todo eso, con inclusive los saltos de línea, ¿no? Ahí aparece una barra n y barra n, y otra barra n al final. Así que bueno, podemos definir enteros como la a, pero también obviamente tenemos puntos flotantes, ¿no? De e es igual a 2.4. Entonces e, que es 2.4. Ahora, otra cosa muy útil en Python son las listas. Vamos a hacer una lista de cosas. Vamos a llamarle a la lista. Se hacen con corchetes. Abriendo y cerrando con corchetes, yo adentro puedo meterle lo que yo quiera. Y voy a tener una lista que adentro tiene los elementos que le puse. Por ejemplo, puedo meter el número 3. Después pongo una coma para separar los elementos. 67.4 negativo, por ejemplo. Y después puedo meterle las cosas que ya definí, como A, B, C, por ejemplo, ¿sí? Hago enter y quedó definida la lista. Cuando quiero ver qué tiene adentro, escribo A, enter, y me devuelve todo lo que hay dentro de esa lista. Hay algo parecido a las listas,
pero que son las tuplas, que ahora voy a explicar la diferencia. Las tuplas se definen con paréntesis. Si yo hago de lo mismo, pero para definir ahora una tupla, o sea, meto dentro de los paréntesis meto varias cosas, de no sé, 45. Ahora le digo, decime qué es la B, y me dice qué es lo que tiene, ¿no? Primero tiene D, que es todo este choclo largo, después aparece el 2,4 que es la E, y el 45 que le mandé ahí. Bueno, A y B se definen muy parecido, con la diferencia de que A tiene entonces los corchetes, que eso la hace una lista, y B tiene paréntesis, que lo hace una tupla. La diferencia es que las listas pueden ser cambiadas, ¿sí? Mientras que las tuplas son inmutables. O sea, una vez que las definiste, quedan así. Ahora voy a mostrar cómo. La tercera estructura que vale la pena conocer en Python son los diccionarios. Los diccionarios se parecen un poco a las listas, pero cambian en la manera en que uno accede a los elementos, ¿sí? Entonces ahora voy a mostrar eso. C va a ser mi diccionario, se define de la siguiente manera: abro las llaves, y adentro de las llaves yo tengo que poner primero algo que va a servir de key, o sea, de llave, de nombre a un elemento. Por ejemplo, le llamo key 1. Después pongo con 2 puntos separado el valor que va a tener ese elemento, ¿sí? Asociado a la llave 1. Y puede ser, por ejemplo, el string elemento 1. O también puedo usar como key otra cosa. Puedo poner como key el número 32, y que tenga asociado, esta key 32, que tenga asociado un elemento que puede ser, bueno, vamos a seguir con el mismo patrón. Vamos a llamarle elemento 2 al string, ¿sí? Que va a ser el valor asociado dentro del diccionario a la llave 32. Y vamos a mandar una más solo para completar. Le ponemos key 3 y vamos a asociarle algo que puede ser, que le podemos mandar. Le puedo mandar una lista, por ejemplo, acá adentro, ¿sí? Vamos a hacer 1,3 o 4, no sé qué hice. Bien, enter. Entonces ahí definí el diccionario C. Entonces el diccionario C de nuevo se define abriendo y cerrando las llaves. Cada parte del diccionario se define primero con una key para acceder al valor que va a tener asociado esa key, y se lo separo por 2 puntos. Y cada uno de estos pares se separa de los demás con comas, ¿sí? Ahora, vamos a cómo podemos meternos adentro de las listas, las tuplas y los diccionarios. O sea, una vez que están definidos, ¿cómo puedo mirar lo que tienen adentro? Bueno, lo que hace Python es usar los corchetes como notación para indexar adentro de los objetos, ¿no? Entonces, el elemento 0 de A es el primer elemento, que en este caso es un número 3. El elemento 1 de A es el segundo elemento, porque acá el indexado empieza contándose desde el 0, ¿sí? Entonces va de nuevo. La lista A tiene como primer elemento el 3, después viene menos 67,4, después viene el 2 y bueno, lo demás. Entonces, si yo hago A corchete 2, voy a estar accediendo a mayúscula al tercer elemento de la lista, ¿sí? Puse un 2, pero estoy accediendo al tercero porque el indexado empieza a contarse desde el 0. Entonces, enter, y ahí lo veo. En este caso es el número 2 para confusión de todos. Vamos a pasar al siguiente, como para terminar de aclarar. 3. Y ahí tenemos el string, que es el objeto que está puesto en cuarto lugar, ¿no? Si yo hago A corchetes 3, es que quiero acceder al cuarto elemento. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ahí está. Una cosa que puedo hacer con las listas es asignarles un valor nuevo, ¿no? Si acá me equivoqué, por ejemplo, y ahora no quiero que sea ese el string, quiero que sea otro string, ¿no? Entonces ahora imprimo A y cambió, ¿sí? O sea, le asigné con el igual, hice la asignación, asigné dentro del cuarto elemento de la lista A
este valor. Y lo que sea que había antes lo pisó y desapareció. Vamos a intentar hacer lo mismo con B. ¿Sí? ¿Qué es B? Era toda esta cosa. Entonces, de nuevo, B también vamos a acceder a sus elementos indexándolo con la notación de los corchetes. Si yo hago B de 0, B corchete 0, aparece todo el primer elemento de B. Si le hago B corchete 1, aparece el segundo elemento y bueno, y el último elemento, porque no hay más, el 45. Ahora vamos a intentar meter acá otro valor. Un error. ¿Qué dice el error? Type error. Tupla object does not support item assignment. O sea que cuando yo trato de hacer una asignación con el signo igual y al elemento, al tercer elemento de la lista B, trato de pisarlo y decirle mete ahí el número 3, me dice no, error, no podés modificar una tupla. Entonces, ahí está la principal diferencia entre listas y tuplas. Las listas pueden ser modificadas, las tuplas no. Entonces, ¿qué tiene de útil usar tuplas? Son útiles cuando a veces vos querés, en un programa medio grande o medio complicado, asegurarte que algo nada lo va a cambiar por accidente. Entonces, si vos tenés una serie de valores que querés conservar así, y por ahí a veces lo estás metiendo dentro de muchas funciones y a esa serie de valores lo estás usando para muchas cosas y van y vienen entre diferentes estructuras, por ahí te querés asegurar que nada los cambie por accidente, entonces los metes en una tupla. Bueno, el tema del index... vamos a el diccionario. ¿Sí? El diccionario C también vamos a acceder a sus elementos con los corchetes, pero no se indexan con números. Ahora dentro de los corchetes tengo que poner otra cosa, tengo que poner la llave, ¿sí? Tengo que poner key 1 y ahí me devuelve el elemento que se asocia a esta llave, ¿sí? Key 3 tiene asociado este elemento, ¿no? Porque recordemos que es lo que era C. C es un diccionario que tiene como primer par de cosas, ¿no? Llave, elemento, el string key1 y el valor asociado es el string que dice elemento 1. El segundo par del diccionario es una llave que es el número 32. Vamos a ver qué pasa si le meto el 32 acá. Ahí está, me devolvió correctamente el valor asociado a esta key, ¿sí? Entonces, dentro de lo que son keys y valores, en un diccionario yo puedo meter cualquier cosa. Puedo meter, por ejemplo, que una de las keys sea un string que dice key 3 y el valor asociado a ese key 3 es una lista. Puedo meter cualquier cosa, literalmente. Puedo meter otro diccionario dentro del diccionario, bueno, en fin, esas cosas que le encanta a la gente que se vuelve loca con la programación y la recursividad. Pero bueno. Así que eso es C. Ya dijimos, podemos hacer ver que C32 es elemento 2, pero también puedo asignarle algo, ¿sí? Le puedo poner 32. Entonces ahí C32, sí, ahí cambió, ahí está, ¿sí? También puedo asignarle un valor nuevo. Por ejemplo, hasta ahora yo no definí C de este string, no le dije nada, no le dije qué puedo haber ahí. Entonces puedo agarrar y decirle, lee el diccionario C, pero lee esta llave, que se llama, bueno, ese string que puse, y asignale este número 234235. Enter. No me dio error. Vamos a ver qué pasa si imprimo C, que encontré. Acá aparece un elemento, un par, que antes no estaba, una llave nueva, un key, que es el string reurre, y después tiene asociado este valor que es un número entero. Entonces, para agregar elementos a un diccionario, lo único que tengo que hacer es leerlos, es hacer de cuenta que estoy leyéndolos con la llave que corresponde y los asigno al valor que yo quiero, ¿sí? Las listas, les puedo agregar cosas también, ¿no? Recordemos que A es una lista. Si yo quiero agregarle un elemento nuevo, puedo hacer a.append y adentro del paréntesis le meto lo que yo quiero agregar. Por ejemplo, el string algo. Entonces imprimo la lista A y ahí aparece append porque se agrega al final, ¿sí?
Otra cosa sobre el indexado, ¿no? Ya dijimos que para leer los elementos de A tengo que meter el índice del elemento que quiero leer adentro de de un par de corchetes. Bueno, algo útil es cuando yo quiero leer más de uno, hacer un rango de índices. Entonces, si quiero leer del 1 al 4, hago así. ¿Sí? Entonces, ahí estoy poniendo A, corchete 1, 2.4, corchete. ¿Qué quiere decir? Que voy a leer de la lista A, sí voy a leer desde el segundo elemento, porque empieza a contarse los índices en el 0, entonces el número 1 corresponde al segundo elemento, siguiendo al tercero, al cuarto, y el 4 acuérdense que representa el quinto elemento. ¿Sí? Pero la convención es que Python va a leer de la lista, incluyendo el primero, excluyendo el último. Entonces acá voy a estar leyendo el segundo, el tercero, el cuarto elemento y el quinto, que corresponde al índice 4, el quinto elemento, ese ya no. Paro antes del último. Entonces por eso estamos viendo acá los elementos del segundo, que es el menos 67,4. El tercer elemento, que es el 2, está ahí. Y después el string, otro string. Y a este ya no llega. A este elemento ya no llegamos, que es el que correspondería al índice 4. ¿Sí? Pero esta notación, entonces, acuérdense que lee inclusive desde el primero, pero excluyendo el último, que yo pongo en el rango de índices. ¿Okay? Otra cosa que es útil es, en vez de poner, cuando yo quiero ir hasta el final, en vez de poner realmente cuál es el último índice, puedo poner -1. -1, pará. No, dije mal, disculpen. Si no quiero poner el último, no pongo nada. Ahí está, y me lee hasta el final. Eso es lo que quise decir. Ahí está. Entonces, pongo el 1 y eso quiere decir que va a leer desde el segundo elemento, ¿sí? Porque el primero es el 3 y acá ya no lo está leyendo. De ahí en adelante hasta que se termine la lista. Eso quiere decir cuando no pongo nada en el 2 puntos. Y puedo hacer lo mismo al revés, que empiece desde el primer elemento y que lea hasta el índice que yo le digo con él. ¿Sí? Entonces, ahí cuando no dejo nada antes del 2 puntos y pongo el índice final, quiere decir que va a leer hasta el tercer elemento inclusive. El cuarto elemento ya no. Así que eso con respecto a la notación para acceder con índices a una tupla y esas cosas. Bueno, algo que tienen algunas operaciones sencillas, ¿no? Que ya vienen acá, obviamente la suma, 3 más 4, me devuelve un entero. Estos dos son de enteros y me devuelve un entero. Pero si yo hago 3 más 4.3, me devuelve un punto flotante, obviamente. También puedo hacer asignaciones de este tipo. Ya habíamos visto que A es 2. Si yo quiero a A sumarle un número y volver a asignarlo a la variable A, o sea, pisarla, puedo hacer A más igual 43.2. ¿Sí? El más igual hace que este valor se sume a A y quede el resultado asignado a la misma variable, entonces A quedó ahí. También puedo hacer lo mismo, pero con dividido. Y también con, obviamente, bueno, con las demás. Vale, no quedan muchas. Por igual 43. Queda de nuevo asignado a. Y... ¿cuál me queda? Menos. Lo mismo. Ahí está. Volvimos al valor inicial. Lo que cambió es que ahora el tipo de la variable es punto flotante, mientras que originalmente la A era un entero. ¿Por qué? Porque estas operaciones incluyeron un punto flotante, entonces se terminó casteando como punto flotante. Y volvimos a eso. Si yo quisiera cambiarle el valor, el casteo, perdón, tengo que hacer esto. Entonces obtengo como resultado el redondeo de la variable a entero. Las potencias son así. 2 con a la 3 me da 8.
¿sí? Entonces la potenciación se hace con 2 asteriscos, como si fueras a hacer una multiplicación más polenta. No se usa el sombrerito, sino que son los 2 asteriscos. Bueno, hay algunas operaciones matemáticas que ya están definidas, built-in, en Python. Por ejemplo, obviamente el coseno de un número me va a devolver... Epa, mentí. Abs. Ahí está. Abs, sí. El logaritmo. Coseno no, me equivoqué. Ah. Bien, Seba. Log 10 tampoco. ¿Por qué me anoté que es así? Están. Bueno, igual, de todos modos, para hacer operaciones matemáticas, nosotros vamos a usar NumPy, ¿sí? Está Math también, pero vamos a querer hacer cuentas más complicadas que solo suma, resta, multiplicación y división. Y las vamos a hacer con una librería. Entonces, ¿cómo importamos una librería? Porque por ahora todo lo que hice en la consola fue usar Python así como viene pelado. Para tener funcionalidades más interesantes vamos a decirle a Python importa una librería de la cual yo pueda usar tus funciones, ¿sí? Sus funciones. Entonces vamos a hacer import NumPy, ¿sí? NumPy es la librería de cosas numéricas, y le pongo as np. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a agarrar y va a importar dentro de esta consola la librería NumPy, pero a la librería le va a llamar np. ¿Sí? Le va a poner como si fuera este nombre, así nosotros a la librería en la consola nos podemos referir como si se llamara np, que es más fácil de tipear que NumPy, que tiene más caracteres. Y como la vamos a estar usando bastante, mejor ponerle un nombre cortito. Entonces, Enter. Listo, ahí lo hizo. Entonces, ahora sí puedo tratar de hacer el logaritmo, pero ahora como una de las funciones adentro de NumPy. Entonces, la función log, ahí está dentro de NumPy. Entonces, para acceder a las cosas que hay adentro de NumPy, para los que saben de programación orientada a objetos, ¿sí? Python se usa mucho para porque tiene la ventaja de que es cómodo programar orientado a objetos. Entonces, cuando vos tenés un objeto gigante como NumPy, seguramente adentro tiene, además de un montón de campos, tiene también funciones. Bueno, para acceder a las cosas adentro de ese objeto, tenés que escribir el nombre, poner un punto y el nombre de lo que querés. En este caso, por ejemplo, pi no es una función, sería más bien un campo dentro de ese objeto, y es ese número punto flotante, bastante útil tenerlo ahí, porque en general uno por ahí quiere hacer cuentitas con pi y está ahí. Pero bueno, la función log también está. ¿Qué más? Otras cuentas. Estas tendría que haberla dicho antes de NumPy. Operaciones lógicas, ¿no? 2 igual 2, eso es true. ¿Sí? En vez de poner un solo igual, pongo 2 para que haga una comparación lógica y me dice si eso es verdadero o falso. Si yo le pongo 3, me dice falso. También le puedo pedir si esto es menor o igual, o sea, 2 menor o igual que 3, me dice, sí, eso es verdadero. Cuando yo tengo más de una condición lógica y quiero saber el resultado de que las dos sean true o false, puedo usar AND y OR. Entonces, true, AND, true, eso me devuelve true, por supuesto. Pero true and false, esto me da falso. Entonces yo puedo acá meter, en vez de true, puedo meter cualquier comparación lógica de las que dije recién. 2 igual 3, AND, no sé, otra cosa, 34 menor o igual que 45. ¿Qué me devolvió? Falso. ¿Por qué? Porque una de ellas es falsa y la otra es verdadera. Si en vez de esto le pongo OR,
resulta que es verdadera, porque una es verdadera y la otra es falsa. Bueno. No sé si hay XOR. A ver. XOR. No, no le gustó. Otra cosa que puedo hacer es esto, true. ¿Sí? El AND es true. El ampersand, perdón, es true. Y la barrita vertical, así, es el OR. ¿Sí? Entonces, en vez de escribir las letras AND y OR, las letras, perdón, los comandos así, puedo escribirlo con símbolos, ampersand y barrita vertical. Bueno, y una de las cosas que más vamos a usar dentro de NumPy es los arrays. Vamos a estar todo el día peleándonos con los arrays. ¿Cómo definimos un array? O sea, básicamente una matriz, si quieren pensarlo así, un arreglo de números. Usamos np.array, que es una función dentro de NumPy, y acá Spider ya me tira el machete de cómo se usa la función. Necesita un objeto y después todo un montón de argumentos, pero lo importante es que uno le tira un objeto a NumPy. Ese objeto después va a ser de alguna manera convertido a array, y esto es lo que nosotros le vamos a alimentar. Lo más fácil es ponerle una lista, ¿no? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Entonces yo le estoy dando a NumPy, perdón, a la función array, le estoy dando como entrada una lista. Que una lista es un objeto nativo de Python. Todavía no sirve para hacer cómputos numéricos especiales ni nada. Como dije al principio, es una lista que le puedo meter strings, le puedo meter un montón de cosas. Bueno, pero yo se la doy a la función array y me devuelve un objeto nuevo, ¿sí? Que ya no es una lista, es un objeto array. Vamos a asignarlo en algún lado. Vamos a llamarle esto, no sé, E. Así. Entonces E mayúscula es este objeto nuevo, ¿sí? Que tenemos la capacidad de acceder a sus elementos, igual que si fuera una lista, así, 2, o le hago 2 puntos. Se comporta parecido a una lista, pero ahora como es un objeto nuevo, tiene funcionalidades que la lista no tenía. Puedo sacar, por ejemplo, este objeto, puedo saber qué tamaño tiene este shape. Tiene 6, o sea, es un vector de dimensión 6, tiene 6 elementos. Algo que es útil a veces para definir un array es usar lo que se llama list comprehension. ¿Sí? Vamos a definir un bucle for primero. Entonces vamos a hacer for el elemento, a ver, le voy a llamar, no importa, le pongo un nombre, for lit in, y acá voy a hacer una lista. Voy a usar una lista que ya teníamos, a hacer, ahora les explico qué estoy escribiendo, print lit. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy diciéndole empezó un bucle for. En este for, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar la variable lit, le inventé un nombre, y te vas a fijar cuáles son los elementos de A, que tiene que ser un iterable, tiene que ser una cosa de donde Python pueda ir sacando de a uno elementos. Y de a uno, lo que vayas sacando de A, anda metiéndolos asignados a la variable lit, cuyo nombre acabo de inventar, y hace con esa variable lo que yo te digo acá abajo. Y lo que le estoy diciendo que haga es simplemente que le imprima, o sea, no tiene nada de mágico. Voy a hacer enter y ahí me tomó el bloquecito de código y cumplió con el bucle for. O sea, agarró los elementos de A, que son estos, y los fue imprimiendo de a uno. Podemos hacer otra cosa, por ejemplo, decirle que haga, a ver qué pasa si le digo más 3. Bueno,
en los elementos que eran número anduvo bien, y después cuando de repente se encontró con un string dijo no sé cómo se suma, problemas. Acá lo que intentó hacer es, fíjense, leamos detenidamente este error. Dice, type error, solo puede concatenar string no entero a un string. O sea, lo que intentó hacer fue agarrar el número 3 y concatenarlo a un string. ¿Por qué? Porque el lit ahí, voy a imprimirlo acá, quedó con ese valor, ¿sí? Porque acá entró en el bucle for, pero reventó el bucle y terminó lit con el último valor asignado donde anduvo, ¿sí? Donde empezó el for antes de que reviente, que en este caso es otro string. Y este string, cuando yo le quiero sumar algo, Python lo toma como una concatenación, ¿sí? Entonces, ¿dónde teníamos un string? Ya no me acuerdo. Ahí está. Entonces yo puedo hacer lit más c, y fíjense lo que hizo. Lit es este string, ¿sí? Que dice otro string. Ahora c, la variable c, tiene guardado dentro este string, ¿sí? Y cuando yo le digo, che, sumame dos strings, lo que hace en realidad es los concatena. Fíjense, acá está el primero y acá está el segundo, ¿sí? Entonces, hacer el más en un string, en dos strings, es concatenarlo. ¿Y qué quiso hacer acá? Quiso concatenar un entero, que es algo que no, para Python no tiene sentido hablar de concatenar un entero, con este string. Entonces, bueno, reventó ahí, tenemos un error. Algo que es útil en los bucles for es usar la función range. Entonces puedo hacer for i in range 10, dos puntos, y acá le digo qué hacer con ese i, le digo print i, vamos a hacerle al cuadrado, qué sé yo. Entonces, range 10, ¿sí? Es una función que devuelve un iterable de donde Python va a ir sacando todos los números del 0 hasta el 10, sin incluir el último, sin incluir el 10, o sea, del 0 al 9 inclusive. Entonces acá vemos el resultado de imprimir ese número que lo fue sacando de a 1 al cuadrado. Entonces 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4 y así hasta 9 al cuadrado, que es 81. Algo que también, a ver, es útil hacer a veces es la list comprehension, que es lo que les decía, que es meter dentro de corchetes un bucle for. Entonces yo le digo, a ver, créame una lista donde cada elemento sea i al cuadrado for i in range 10. Enter. Y fíjense lo que devolvió. Ahora no devolvió imprimir los elementos, o perdón, los resultados. No es que me los imprimió simplemente en una línea, después me imprimió otro resultado, sino que el output de esta línea es una lista, porque fíjense que está dentro de corchetes. Entonces el resultado de hacer esto es una lista de Python. ¿Y qué tiene dentro de esa lista? Bueno, tiene haber agarrado este iterable, range 10, y a cada uno de los elementos de ese iterable los elevó al cuadrado. Entonces por eso vemos esto. Algo que es útil también en la consola es que este resultado que tenemos acá, ¿sí? Por ahí yo le quiero hacer algo. Quiero, no sé, sumarle algo, no sé, quiero hacer algo, por ejemplo, quiero convertirlo en un array y no tengo ganas de escribir todo de nuevo. Una manera de acceder al último output de la consola es con el guión bajo. Entonces vamos a hacer np.array y acá le meto un guión bajo, ¿sí? Este guión bajo que estoy metiendo acá va a hacer esto, ¿sí? O sea, la consola de Python tiene guardado todavía este último output para que uno pueda hacer cosas si quiere,
Obviamente este out, en cuanto yo corra más líneas, se va a pisar. Pero por ahora, como no hice más nada, lo tiene guardado como último resultado. Y le digo, agarra eso, sea lo que sea este objeto, y tiráselo a la función array. Y lo que sea que te devuelva, asignámelo a la variable f. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Enter. No me tiró ningún error. Vamos a imprimir f. Ahí está. F ya no es una lista, es un objeto tipo array. El objeto array tiene, por ejemplo, dijimos el campo shape, que me dice el tamaño de esto. Una cosa que yo le puedo hacer es, por ejemplo, cambiarle el tamaño con una función dentro del array. ¿Sí? El objeto array tiene una función que se llama reshape. Y acá adentro le tengo que decir qué tamaño quiero que tenga. Ups, me mandé una bacana. ¿Qué dice? Bueno. Dale, Python, ¿qué estás haciendo? Bueno, como que me achicó las letras. Permiso, Yo para que ustedes vean mejor. Pero no entiendo. Ahí está. Bueno, reshape. Y adentro de reshape le tengo que tirar el nuevo shape que quiero que tenga. Acuérdense que f como array tiene por ahora un shape de 10. O sea, el tamaño, la forma del array es 10 por ahora. Porque tiene 10 elementos y listo. Pero ahora yo le digo, agarra eso y dale una forma nueva. Entonces le tengo que tirar entre como argumento de la función reshape, ¿no? Que está delimitado por estos dos paréntesis. Acá adentro le tengo que tirar el nuevo shape que va a ser una tupla. Esta tupla va a ser, por ejemplo, 5,2. ¿Sí? Entonces le digo enter. Y ahí lo hizo. Agarró f y lo reformó para que tenga shape 5,2, porque antes el shape era 10. Obviamente no le puedo poner que haga un reshape donde hay elementos que no, donde va a tener que inventar elementos nuevos, porque 5 por 2 da 10, entonces el tamaño está bien. Pasar de un vector de 10 elementos a una matriz de 5 por 2 está bien, ¿sí? Da bien la cantidad de elementos, mientras que pasar de 10 a 5 por 3 requiere 15 elementos y originalmente tiene 10, así que eso no iba a funcionar y por eso me escupió este error. Cannot reshape array de tamaño 10 into shape 5,3. Ahí está. Tienen que acostumbrarse a leer estos errores porque aparecen todo el tiempo y uno se tiene que ir ayornando a ver qué es lo que me está diciendo para saber cómo corregir el bug. Así que bueno, podemos hacer un reshape de f. Vamos a agarrar f y vamos a asignárselo a esto. G es esto, ¿sí? Entonces vamos a imprimir G. Ahora tengo un array de NumPy que se llama G y que tiene esta forma. Una de las cosas que le puedo hacer es transponerlo. Ahí está. Para sorpresa de nadie. La transposición acá es como si fuera una función. Esto no es técnicamente una función. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Uno puede hacer g.transpose, que me transpone las cosas. No es como MATLAB que yo le pongo esto, ¿sí? ¿Cómo se llama? La comillita no me transpone las cosas. Tengo que hacer una transposición como si fuera un llamado a una función adentro del objeto. Ahí está el atajo con la T mayúscula. G.T mayúscula me transpone, que es lo mismo que hacer el llamado hacia la función. ¿Qué iba a hacer con G? Bueno, tenemos G y yo quiero por ahí acceder a los elementos individuales de G. Y acá ya empieza a aparecer algo con lo que nos vamos a topar bastante en visión, que es acceder a los elementos de una matriz, porque las imágenes digitales, como vamos a ver, son arrays. Entonces, si yo quiero imaginar que esta G es una imagen digital,
estos elementos que estamos viendo acá serían sus píxeles, estos números de acá. Entonces por ahí yo quiero ver qué es lo que tiene uno de sus píxeles y hago la misma anotación de recién a ver qué pasa. Miren lo que pasó. Me devolvió 3649. 3649 es el cuarto elemento de G, ¿sí? O sea, me devolvió la cuarta fila. Si yo quiero que me devuelva el 36, le tengo que decir, anda a la cuarta fila y léeme de esa fila el elemento ceroésimo, o sea, el primero. Y ahí está. Entonces, con la coma esta separo el índice que quiero que me lea en cada una de sus dimensiones, porque G tiene shape 5,2. O sea, la forma del array G es tener 5 dimensiones en el primer índice y 2 dimensiones en el segundo índice. Después uno puede tener arrays que sean hipermatrices. O sea, algo que puede llegar a pasar bastante seguido es que nuestros arrays no sean matrices 2D así tan bonitas, de 5×2 o de n por m, sino que por ahí vamos a tratar con arrays que son m por n por o por p, o sea, tienen varias dimensiones, no solo dos. Entonces vamos a inventar una G, vamos a hacer que H sea np.array. Vamos a inventar, ya que está, en vez de usar la función range, vamos a usar una que ya es propia de Python, de NumPy, que se llama aRange, ¿sí? Porque me devuelve como si fuera range, pero hecho array, entonces es aRange. Y vamos a pedirle que nos devuelva, a ver, vamos a inventar un número acá. Quiero hacer una hipermatriz que tenga tamaño 5 por 4 por 6. ¿Cuánto me da eso? 5 por 4, 20 por 6. ¿Cuánto es 20 por 6? Ay, no sé. Bueno, pero ya que estamos acá, vamos a hacer, no quiero pensar la cuenta, así que me la haga Python. Entonces le digo 5 por 4 por 6. Entonces el resultado de esta multiplicación va a ser el rango hasta donde h va a tener valores, y ahí está. Entonces h va a tener 120, era fácil. Entonces h va a tener valores de 0 hasta 119 inclusive. 5 por 4 por 6 da 120, pero no incluye el último valor. Entonces ahora vamos a hacer que h sea h.reshape, y acá adentro le tiro la forma nueva, 5, 4, 6. Y ahora h, ¿qué es? Pum, esto. O sea, son los mismos números pero reordenados. Entonces, h, ¿qué forma tenés? 5 por 4 por 6. Entonces, yo cuando quiero acceder a un elemento de h, tengo que darle 3 índices. El primer índice va a barrer del 0 al 4, porque tengo 5 opciones distintas, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Mientras que el segundo índice va a tener valores del 0 al 3, ¿sí? Porque en esa dimensión tiene 4 índices posibles. Y el último índice que le tengo que dar va a tomar valores del 0 al 5 inclusive, porque tiene un rango de 6. Entonces yo quiero acceder de toda esta hipermatriz a uno de sus elementos. Entonces digo h corchete, y acá dentro del corchete le tengo que tirar separados por comas tipo las coordenadas con índices de el elemento que yo quiero leer. No sé, voy a inventar cualquiera, pero obviamente tienen que estar en los rangos que dije recién. El primer índice del 0 al 4 inclusive, el segundo del 0 al 3 y el tercero del 0 al 5. Entonces voy a tirar número cualquiera, 3, 0, no sé, 5. Y me va a devolver 77. Acá está el 77. Que está bien. Fíjense que primero, en el primer índice, fue a la cuarta hiperfila, entre comillas. ¿Cuál es la cuarta hiperfila? Toda esta cosa vendría a ser la primera hiperfila. Esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta. Bien, de toda esta cosa va a fijarse su primer
subfila, que es esta de acá. Y de todo esto se va a quedar con el sexto elemento, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 77. Ahí está. Bueno, y vamos a estar todo el tiempo trabajando con arrays de NumPy, así que hay que acostumbrarse a siempre agarrar, imprimirlos, fijarse que tienen el tamaño adecuado. Por ahí vamos a querer hacer una transposición, que en este caso va a dar algo medio extraño. Puedo ver qué es lo que me da esa transposición. Me da 645, mientras que ¿dónde está? El tamaño original es 546 y ahora me lo invirtió a los índices. Así que en esta materia vamos a estar todo el tiempo peleándonos con los índices de los arrays y tratar de saber de dónde a dónde leerlos y esas cosas. A ver, déjenme que chusmee mi machete. A ver qué más tenemos que ver. Bueno, pasemos ahora. Está bien, esto todo fue en la consola. Pasemos ahora a usar la IDE realmente. O sea, no vamos a estar escribiendo todo acá. Entonces, venimos acá al lugar donde yo puedo editar el script. Y acá puedo poner parte de la documentación y poner script de prueba para visión UNQ 2020 cuatrimestre 2. Y de paso, ya que estoy, les muestro un lugar donde pueden ver un tutorial. Lo pego acá. Epa, mentira. Pego acá. Venga. Ver también esta página, tutorialspoint.com/python 3. Se las voy a poner igual en el campus para que la vean. Es una página donde está repasado lo que yo les estoy contando y más cosas, como para los que quieren ayornarse a cómo escribir cosas en Python. Es como una guía rápida de cómo hacer esto de las listas y qué sé yo. Bueno, ahora empecemos nuestro script. Algo que es muy útil en esta IDE es definir bloques de código. Entonces los bloques de código se definen con el numeral por ciento. Y ahí, como verán, ya Spyder nos marca, voy a mover mi cara para acá, está, nos marca con esta línea que estamos empezando un bloque nuevo. Yo, por prolijidad, suelo ponerle al bloque algún nombre o algún titulito que me ayude a saber qué es lo que estoy haciendo en ese bloque. Por ejemplo, importar librerías. Y acá en el primer bloque le digo hacer un import de numpy as np. Bien, ahora vamos a abrir un segundo bloque que se va a llamar defino variables. Y acá podemos hacer que vamos a aprovechar que ya escribí cositas acá para no reescribir. H es arrange de esto. Y después, ¿qué es lo que hicimos con esto? Un reshape. Ahí está. Bueno, por prolijidad voy a venir acá y voy a reiniciar la consola para limpiarla. Restart kernel. Voy a reiniciar el kernel de Python. Podría simplemente hacer un remove all variables. A ver. ¿Seguro que querés borrar todo? Sí. Removing all variables. Bien. Y ahora H ya no existe más. ¿Y numpy existe? Tampoco. Bueno, entonces quedémonos solo con eso. A veces si algo se rompe con esto, primero que nada está el botoncito cuadrado que lo que hace es parar. Si yo le hago clic, ahora no está en gris porque no hay nada para hacer, pero cuando está corriendo un comando que tarda un poquito, cada vez que está corriendo algo, este botoncito se va a poner en rojo, y si uno quiere parar esa corrida, entonces tocas el botón rojo para que no explote la computadora. Podemos remover todas las variables como hicimos recién, ¿sí? Que es práctico cuando uno viene debugueando y escribiendo un montón de cosas. Bueno, es empezar de nuevo. Cuando algo se rompe definitivamente en la consola, reiniciamos el kernel. Pero bueno, estamos acá con un
eh, con una consola limpia sin nada definido. Entonces yo vengo acá a mi primer bloque de código y no lo van a poder ver, pero yo voy a correr este bloque de código. Fíjense dónde está el cursor, ¿sí? Está acá en el bloque. Si hago control enter, fíjense lo que pasó en la consola ahí a la derecha. Me corrió el bloque de código sin que yo tenga que venir con el cursor y hacer clic acá y ponerme a escribir nada. Entonces es muy cómodo estar acá, ¿sí? Print estoy acá y sin sacar mis dedos del teclado escribo, toco control enter y me corre eso ahí en la consola. El control enter, fíjense que me deja el cursor en el mismo lugar donde estaba antes de escribir control enter. Si en cambio toco shift enter, me corre también el bloque de código en la consola, pero me deja el cursor al principio del bloque siguiente de código, que es útil para cuando uno ya tiene escritos varios bloques de código y querés correr uno detrás de otro, a ir haciendo shift enter, shift enter. Bueno, defino variables. Vamos a definir estas variables, ya quedaron definidas ahí, con shift enter las corrí rápidamente. Ahí está de nuevo. Puedo hacer un bucle for i in range 5. Le puedo decir, no sé, que haga algo dentro de h. Por ejemplo, print h i, 0,23. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar range 5 y eso me va a devolver básicamente un iterable de donde van a salir los siguientes enteros, 0, 1, 2, 3, 4. Esos 5 enteros, 0, 1, 2, 3, 4, me los va a ir metiendo dentro de la variable i y cada vez va a correr esta línea de código. ¿Y esta línea de código qué hace? Bueno, agarra h y lee el elemento iésimo 0,3 y simplemente lo imprime. Entonces hago control enter para correr todo este bloque de código. Fíjense que cuando hizo eso, de nuevo redefinió h porque eso sigue estando dentro del bloque de código y recorrió el for y me devolvió esto. Los bucles, vamos a terminar el for acá y voy a poner algo afuera, por ejemplo print algo. Si yo corro todo este bloque de código con control enter, fíjense qué hizo. Bueno, hizo el for y después hizo el print algo, porque lo vemos acá. El for empieza con este 2 puntos y se define con la indentación, ¿sí? Con este espacio que está acá. Y cuando ya encuentra algo que no está indentado, significa que no es parte del for. Eso en Python hay gente que no le gusta porque no tiene un final definido y si te llegas a equivocar acá pones otra función, por ejemplo, a esto vas a sacarle yo qué sé, el coseno de esto y vamos a imprimir eso. ¿Sí? Ahí hice eso. Esta indentación, si yo me hubiera equivocado y ponía un espacio de menos, fíjense cómo quedaron indentados distintos. Si yo hago esto, primero Spider ya me dice, epa, cuidado con la indentación, pero si yo lo trato de correr, ¡oh, error! Porque Python no sabe manejar cosas que no están indentadas bien. Lo que tiene de bueno es que te obliga a que el código esté un poquito más prolijo escrito, entonces cuando lo lees es más visualmente, se supone que te guía el ojo un poco más, pero bueno, por otro lado te llegas a equivocar en esa indentación y se te rompe el bucle, en fin. Comentar pedazos de código con el numeral. Esto es un comentario, ¿sí? Entonces se ponen ahí. A ver, chusmeo el machete a ver qué más tenemos que hacer. Puedo
puedo salir de un bucle haciendo cosas. Le puedo poner un if esto es a ver cuánto valía esto. Vamos a ponerle si el resultado de esta cuenta rara es mayor a 0,1, break. ¿Sí? Entonces Python va a entrar en el for. Primero me va a imprimir esto porque sí, y después va a hacer esta comparación lógica. A ese mismo elemento le va a sacar el coseno y se va a fijar que eso sea mayor que 0,1. Si eso llega a dar verdadero, entonces se va a ejecutar lo que viene debajo del if. Que lo que viene debajo del if tiene que estar indentado también, ¿sí? Y en este caso le puse un break. Para que quede un poco más claro, vamos a pedirle que me imprima algo. Le digo salgo porque va a salir, ¿sí? Entonces vamos a correr esto, hago Shift Enter, corrió todo el bloque, imprimió 3, 27, 51 y en cada uno de estos números que fue sacando, ¿sí? Acá, no solo me los imprimió, sino que hizo la comparación lógica de sacarle el coseno y fijarse si eran mayores que 0,1, pero evidentemente acá no pasó nada. Hasta el 51, donde al 51 le sacó el coseno y se fijó que era mayor a 0,1, entonces esta comparación lógica dio true, entró acá, me imprimió, salgo y salió del for. Y después terminó imprimiendo lo que venía abajo. Bueno, definir funciones. Vamos a definir funciones. Las funciones se definen poniendo function. No. ¿Por qué no sé definir funciones? Def, ahí está. Función. Nada, vamos a poner hace algo. Acá tengo que ponerle el nombre a la variable de entrada, x, hago un 2 puntos y abajo el cuerpo de la función se define también indentado. Puedo hacer que i sea igual a x más 5 y después agarrar y hacer que z sea igual a np.arrange de algo que llega hasta i, y encima después quiero que finalmente retorne np.sum de todos los valores de z. ¿Sí? Estoy inventando una función así nomás que no tiene ningún sentido. Entonces esta función va a tomar un input que se llama x, después va a sumarle 5 y va a asignar el resultado dentro de la variable i, va a agarrar la variable i, la va a castear como un entero, al resultado de castear como un entero le va a tirar adentro del np.arrange, que entonces me va a devolver un vector que tiene desde el número 0 hasta el entero que sale de castear int a i, y eso lo asigna dentro de z, entonces z seguramente va a ser un vector. Y como retorno de toda la función esta, va a sumar los elementos de z. Entonces, yo estando dentro de este bloque de código, escribo Shift Enter, fíjense lo que pasó en la consola, me lo corrió al código, eso quiere decir que la función quedó definida y no hizo más nada porque no le pedí que haga más nada, pero vamos a probar. Bueno, hace algo y le tiro el número 5. ¡Charán! 45. ¡Qué bonito! 52. ¡Ja! ¿Menos 52? Se rompe. 0. Debe ser porque el arrange, np.arrange de un número negativo de un, ¿cómo se llama? Da un array vacío. ¿Sí? Salvo que yo le ponga al arrange que empiece desde un número más anterior todavía. Le puedo decir desde menos 20 hasta menos 13. Y ahí está.
Entonces, funciones. Acá tenemos una función que hace algo totalmente arbitrario. Si quiero, puedo en realidad acá tomar varias entradas. Por ejemplo, R. Y que esto sea X. Vamos a hacer I elevado a la R. ¿Sí? Entonces vamos a correr este bloque de código. Definí una función nueva que toma dos entradas. Y ahora le tengo que pasar un R. Si le paso que R vale 1, me devuelve el mismo valor de antes. Lo cual es una tranquilidad porque tiene sentido, ¿no? I elevado a 1 es lo mismo que haber puesto I, que fue el cambio, el único cambio que hice en la definición de la función. Pero en cambio si le pongo otra cosa, 1.1 ya se empieza a ir todo el demonio, me parece. A ver, 1.5. Y va a empezar a explotar, obviamente, el valor que retorna. Si yo no quiero necesariamente darle siempre los dos valores, puedo ponerle a R un valor por default. Decirle que R vale siempre 1, salvo que alguien le diga algo. Entonces yo hago algo. Epa, me faltó correr el bloque de código definiendo la función en su forma nueva. Ahí lo hice. Y lo corro con una sola variable acá a la entrada, y va a tomar que la segunda variable, que yo no se la estoy diciendo, tiene por valor default 1. ¿Sí? Que es lo mismo que habérsela pasado de manera explícita y da lo mismo. Pero en cambio acá, bueno, ya le puedo cambiar el valor. Y si no le digo nada, toma el default que se define con el igual acá. ¿Qué más? Variables globales. En general, todo lo que definimos acá en este script, así como estoy mostrando, ¿sí? En el cuerpo principal del script, es una variable que está accesible adentro de funciones. O sea, esto puede ser medio confuso y puede llevar a que uno programe de manera fea. Pero yo puedo acá dentro de esta función acceder a h, ¿sí? El array h, que está definido acá arriba, como está definido dentro del cuerpo principal del script, queda como variable accesible acá dentro de la función. Entonces yo puedo agarrar h y, no sé, sacar el primero no es muy aburrido, vamos a hacer 2, 2, 2, y que eso, por ejemplo, se sume a x acá. ¿Sí? Fíjense que estoy usando una variable que no se la estoy dando explícitamente como entrada a la función, pero está disponible desde afuera, desde la función, porque quedó definido en el main principal, ¿sí? En el scope principal. De la misma manera, también np es un objeto que está definido en el cuerpo principal, en el scope principal de todo este script, ¿sí? Porque lo definí acá. Y gracias a eso es que está disponible dentro de la función. Y acá, si yo defino otra función, def otra cosa, también xy, por ejemplo, puedo usar esta función que está definida en el scope principal del script, la puedo usar adentro de otra función sin tener que decir nada raro. Entonces esto, por ejemplo, va a tomar x y, bueno, vamos a hacerlo simple, retorno y más esto. Lo que quiero decir con esto es que cualquier variable que esté definida fuera de una función, en general la voy a poder acceder desde adentro de la función, ¿sí? Ahora corrí todo este bloque de código y vamos a ver qué pasa cuando yo ejecuto esto. Le digo 1, 2 y ya está, hizo algo. Bueno, una aclaración obvia es que esta i y z, que están definidas adentro del scope de la función, no son accesibles desde afuera, obviamente.
Bueno, vamos a probar un poquito algo de álgebra. ¿Sí? Algo de álgebra, lo más simple. Ya tenemos h, ¿no? H, ¿qué tamaño tiene? 5 por 4 por 6. Ahora vamos a hacer un vector B que sea np.arrange 6. Entonces, si corro este bloquecito de código, ¿sí? Lo único que tiene es la definición del vector B que está ahí. Ahora, yo quiero, por ejemplo, hacer cuentas como productos.h, producto punto con B. Fíjense que el tamaño de h es 546. ¿Sí? Es un array que tiene 6 en el último índice, mientras que B tiene obviamente 6 también. Entonces yo debería poder hacer tipo un producto punto considerando que estos tamaños son iguales. Para hacer eso hago h.dot b. Otra vez. Ahí está. Perdón. Ahí está. h.dot b. Y ahí hizo el producto punto. ¿Sí? Para no complicarnos la vida, a ver, voy a tomar un ejemplo más simple. W es h 0 3,2. Otro atajo del teclado que me olvidé decirles que es bastante útil acá en Spider es si yo tengo el cursor en una línea, ¿sí? Esa línea, fíjense que está un poquito destacada con un colorcito un poquito más oscuro. Bueno, si yo aprieto F9, voy a apretar F9, fíjense lo que pasa en la consola. F9. Corrió esa línea, solo esa línea. Es cómodo cuando uno no quiere correr todo el bloque de código. Entonces yo estoy acá, por ejemplo, y quiero correr solo la línea donde estoy definiendo B, aprieto F9, ahí va, F9. Y ahí la corrió. También yo puedo agarrar un pedacito de código seleccionado con el cursor así como está resaltado ahora, ¿sí? Que es la definición del array. Si yo aprieto F9 me corre la selección, ahí va. ¿Ves? Solo está definido esta parte y la corre en la consola como si lo hubiera tipeado directamente. Entonces F9 es un atajo bastante útil. Si yo pongo el cursor acá, ¿sí? En print algo y escribo F9, corre esa parte del código. Mientras que si yo selecciono solo un pedacito del código, ¿sí? Así, y aprieto F9, me corre solo ese pedacito seleccionado. En fin. Bueno, así que tenemos esto. F9. Me corrió el pedacito que seleccioné, que es la definición de B y W, que ya las definí como 5 veces. Bueno, entonces B, ¿qué es? Es esto. Y W, ¿qué es? Es esto. El producto entre las dos, ¿qué me va a dar? Si yo hago B, producto W, ¿qué hizo? Hizo el producto elemento a elemento, ¿sí? Esta operación de multiplicación la toma por default como que es element wise. 0 por 84 da 0, 1 por 85 da 85, 2 por 86 da 172 y así. ¿Sí? Lo mismo que haber, por ejemplo, sumado. ¿Sí? La suma, la multiplicación y también la división, y etcétera, las toma por default como si fueran element wise. O sea, si yo quiero hacer productos matriciales ya tengo que hacer otra cosa. Por default va a suponer que queremos trabajar de un elemento con un elemento. Entonces b.dot.w es el producto punto que yo quiero hacer realmente. Ahí está, y ahí lo hizo. Entonces ahí agarró el array que es b, que tiene estos números, con el array que es w, que tiene estos otros números, y le hizo el producto punto, que el producto punto se define como multiplicar los elementos y después sumar el resultado. Entonces, fíjense que puedo ver el mismo resultado haciendo la definición de producto punto, que es la suma de el producto elemento-elemento. Así. Perfecto.
Eh, bueno, y lo último que les quiero mostrar es a graficar cosas, mostrar gráficas en la pantalla, ¿sí? Que es muy útil. Vamos a usar una librería que se llama matplotlib, ¿sí? Import matplotlib, pero no la vamos a usar así pelada, vamos a usar solo una parte de matplotlib, porque adentro de matplotlib hay un montón de cosas y nosotros dentro de eso solo vamos a usar pyplot. Y vamos a llamarle a lo que estamos importando, que es todo este choclo, le vamos a llamar solo plt para que sea más cómodo. Ahora este bloque de código lo corro con Shift Enter y ahí corre de nuevo todas estas líneas. Python tiene una manera de importar que se supone que es smart. Si yo ya importé NumPy antes, no lo va a importar de nuevo. Entonces no pasa nada si corro de nuevo esta línea, va a decir, NumPy ya existe, no lo voy a importar otra vez de nuevo. O sea, no va a perder tiempo computacional haciéndolo, pero matplotlib ya va a estar, importado. Entonces vamos a hacer plots. El plot más fácil es agarrar plt y llamar a la función plot. Y vamos a decirle que grafique v contra w. ¿Sí? Voy a correr esta línea apretando F9. Ahí hizo el plot. ¿Y dónde está? Ah, acá está. Ahí está. Ahí apareció. Un plot muy aburrido. Ahora imagínense que además de eso, yo le digo que grafique el coseno de w dividido, ¿cuánto da w? Dividido 10. No sé, porque si voy a correr esta línea, F9, fíjense que se corre en la consola. ¿Y qué pasó acá? Bueno, agregado al plot anterior, ahora apareció esta otra cosa, que es el resultado del ploteo de recién. El último. Es ese coseno. Ahí da una curva, qué sé yo. Voy a cerrar esto. Podemos hacer algo más interesante. A ver. np. Ahora vamos a hacer linspace, que es una función que se parece bastante a arrange, ¿sí? Y le voy a decir que haga. Fíjense lo que me dice el machete de Spider acá. Linspace, ¿cómo se usa? Linspace, tenés que darle un start, un stop y el número de puntos que va a poner entre los dos. Lo demás cosas no importan, pero yo le voy a decir graficame de 0 a np.pi. Voy a correr esta línea de código, F9. Entonces plot, fíjense lo que hace. En el eje de abajo, ¿sí? En el eje de las X, me pone los enteros del 0 al 50. Y en el eje de arriba me puso este array. Este array, lo voy a mostrar acá en la consola, solo al array, fíjense. ¿Qué es esto? ¿Qué es np.linspace de 0 a pi? Y son números de punto flotante metidos en un array que van desde el 0 hasta pi inclusive. ¿Sí? Entonces, en este plot lo que vemos es que matplotlib lo que hizo es poner en el eje de las y, en el eje vertical de las abscisas, el array que yo le di, y en el eje de las ordenadas, en el eje X, me puso los índices de sus elementos. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Y bueno, pasa que yo al plot, en vez de darle los dos argumentos que necesitaría, el argumento de las X y el argumento de las Y, solo le di uno, entonces supuso por default que es el de las Y, y el argumento de las X que no se lo di lo reemplaza con enumerar los elementos del 0 a la cantidad que sea, que en este caso son 50.
Bueno, y vamos a hacer np.coseno de esto para que veamos algo con una forma no tan aburrida. F9, corro esa línea y ahí la tenemos. ¿Sí? Como no borré la figura, no borré el plot, me los hace arriba del mismo. Y ahí tenemos un plot. Si quiero hacer otro, acá puedo hacer plt.figure. Esto me va a abrir otra figura y acá le puedo decir que haga otra cosa. plt.plot y que haga, por ejemplo, números random. np.random.rand n, no sé, 50 también. Entonces si yo corro ahora todo este bloque, voy a cerrar la figura para que se entienda un poco. Ahora, todo este bloque de código, fíjense lo que tiene. Primero, genera una figura con esa ondita, ¿sí?, del coseno. Después va a abrir una ventana nueva, otra figura, y adentro va a tirar estos números random. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es de NumPy, que es un objeto gigante, adentro tiene un subobjeto, no sé, que se llama random. Los que saben de programación objetos, no me odien por favor, yo no soy experto en esto, pero bueno, sé usarlo. Entonces por ahí no uso los términos adecuados, no se enojen. La cuestión es que NumPy tiene adentro una cosa que se llama random, que adentro tiene funciones. Entonces yo llamo a la función randn, que está adentro del objeto random, adentro de NumPy. Y esto me va a devolver números random, todo esto que está acá. Para chequear, antes de hacer el plot, fíjense que lo seleccioné todo con el cursor. Nunca está de más, voy a apretar F9 y que me lo escupa por la consola. ¿Sí? Ahí corrió esta línea, este pedazo de línea que yo tengo seleccionado, lo corrió en la consola automáticamente y puedo ver entonces el resultado que obtendría si, bueno, corriendo esta línea. Bueno, ahora voy a correr todo el bloque de código, tengo el cursor acá y voy a apretar Shift Enter y ahí fue. Ahí se corrió todo el bloque de código y aparecieron las dos figuras, la primera con la ondita del coseno y la segunda con los números random. Bueno, no tengo mucho más para contarles. Todo lo demás va a surgir a partir de que ustedes practiquen. Entonces es cuestión de curtirse programando. Lo que les voy a dar como tareita va a ser que hagan un problemita tipo física 1 muy simple, cinemática, tiro parabólico, algo muy simple, como para decir, bueno, vamos a programar algo concreto, como para que se peleen un poco con lo más elemental de Python y hagan una gráfica, hagan algunas cuentitas, algo muy simple. Bueno, eso es todo.